Día de la Bastilla. A ver, ¿qué hay de importante en este día, Beno? Yo quisiera destacar tres cosas rápidamente de la Revolución Francesa. Bueno, todos sabemos que es uno de los movimientos sociales, históricos, políticos más importantes en la historia universal y que tiene unas repercusiones que han moldeado al día de hoy la forma en que nosotros pensamos cómo es el Estado, la política, los derechos humanos, etcétera, el derecho. Por otro lado, también quisiera destacar que probablemente sea el primer movimiento donde la participación de las mujeres fue de manera sistemática y masiva. No que antes no hubieran participado las mujeres, sí participaban en 100 años antes, un poquito más de 100 años antes en la Revolución Inglesa, hubo participación, pero no a este nivel. O sea, las mujeres se salieron a la las Revolución calles. Inglesa de Cromwell. Donde le cortaron la cabeza a Carlos I, ¿no? Exactamente. Y la otra que quisiera destacar es el nivel de las cifras de, una radiografía de la Revolución Francesa en cifras. Hay un libro de un historiador inglés con mucho prestigio que se llama Ferguson, que ha escrito varios libros. En uno de ellos, donde aborda este tema de el nacimiento de los Estados Unidos, que además son más o menos de la época, ¿no? Es antes de Estados Unidos. Son 13 años antes, para aquellos que les gustan los números, 13 años antes de la toma de la Bastilla, es cuando surgen los Estados Unidos, el movimiento de independencia, pero quisiera decirles algunas cifras para que nos demos cuenta de la magnitud de la Revolución Francesa. No sé si han visto un cuadro de Goya donde sale Saturno devorando a sus hijos, claro, que es una alegoría de la revolución que devora a sus propios hijos. Claro que no fue tan explícito Goya al hacerlo, pero esa era la intención. Si consideramos la Revolución Francesa en sentido lato, es decir, tomando en consideración no solamente el hecho de la revolución, sino también las guerras napoleónicas, que son como la exportación de los ideales revolucionarios a Europa, vamos a ver que alrededor de 3.5 millones de personas perdieron la vida en dichas guerras entre 1792 y 1815. 3,5 millones de personas, que para aquella época es una barbaridad, ¿no? Y a estas cifras habría que agregarles las personas que murieron en Francia a causa de la represión interna, el famoso terror, y los comités de salubridad pública y de salvación pública. Se estima que hubo 17,000 franceses ejecutados después de un proceso, entre 20,000 y 40,000 franceses que fueron a la guillotina sin debido, entre 20,000 y 40,000. Es lo que dice Ferguson, aunque hay otros cálculos que lo llevan. Sí, son cálculos. Son cálculos, no se puede saber exacto. Estos con debido proceso, y estamos hablando de entre 80,000 y 300,000 franceses que perdieron la vida en la rebelión realista de la Vendée. Entonces, estamos hablando de un baño de sangre brutal, tremendo, como tal vez no se hubiera dado en la historia hasta ese momento. Yo quisiera destacar la letra de la Marsellesa, porque es precisamente ese baño de sangre. Todo el mundo conoce el himno francés que empieza diciendo: vamos, hijos de la patria, el día de gloria ha llegado. Y el siguiente verso, fíjense lo que dice: contra nosotros se alza el sangriento estandarte de la tiranía. ¿Escucháis en los campos el estruendo de estos feroces soldados? Vienen hacia nosotros a degollar las gargantas de nuestros hijos y esposas, a degollar las gargantas. A las armas, dice: a las armas, ciudadanos, formad batallones, marchad, marchad, que la sangre impura de estos asesinos corra por los surcos. No perdonéis a estos déspotas sangrientos. Bueno, pues fue agresiva, ¿no? Es un baño de sangre, y eso fue exactamente lo que sucedió. Estamos hablando de 3.5 millones de personas que fallecieron nomás en el proceso de la Revolución Francesa. Exactamente. Esto no incluye las guerras napoleónicas. No, sí incluiría las guerras napoleónicas, ¿sí? Que es la exportación de los ideales de la Revolución Francesa. O sea, estás hablando hasta 1815. Hasta 1815, efectivamente. Bueno, sí, pero por un lado se ve eso, pero por otro lado, pues el gran legado de la Revolución Francesa. Lo malo es cuando eres uno de los muertos ya no ves el legado. Claro, pero el gran legado de la Revolución Francesa es esto que dicen... Reconfigura Occidente, punto. Igualdad, fraternidad...
Los Ilegalidad. conceptos de Ilegalidad, república, o sea, de Resistencia a la democracia. opresión, que es Exacto. uno de los principios declarados Eso de no la hubiera Declaración pasado Universal. si no hay Revolución Francesa. Pero Sí, lo que bueno. me refiero, la letra de la Marsellesa es una cosa Sí, es un poco sangriento. Pues muy como sangrienta, todos los ¿no? himnos, ¿no? Fue una época sangrienta. Sí. todo Una eso. época sangrienta. Yo aquí veo datos, que las guerras napoleónicas, nomás las napoleónicas, a Francia le costaron 916 vidas. Y a eso añádele 120,000 italianos, 289,000 rusos, 134,000 prusianos, 375,000 austriacos, 300,000 españoles, 250,000 portugueses, 312,000 fue una ingleses. sangría. Sí. O sea que sí está de locos. Y me gustaría Fue una comparar... época un tanto Fueron violenta. 80 ¿eh? fueron Y- 25 pero fíjense, años muy la violentos. guerra de independencia... 2,5 de los- millones de soldados y 1 millón de civiles. Y en Mucho. contraste, Población. las bajas en la guerra de independencia de los Estados Unidos fueron mínimas. Este mismo autor Ferguson, haciendo estudios en los archivos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estamos hablando, en la guerra contra Inglaterra por la independencia, murieron 4,435 patriotas y fueron heridas 6,188 personas.